En esta ruta patrimonial visitaremos el primer barrio industrial que se construyó al alero de la refinería de azúcar, el recinto Kraft. Este barrio, que comenzó su construcción a principios del siglo XX, forma parte de un conjunto urbano que incluye a la población de Siderio Guzmán, inaugurada en la década del 60, y Villa Los Radales, en la década del 70. Si bien fue una industria de gran importancia nacional a nivel productivo, la refinería de azúcar Kraft se destacó por entregar soluciones habitacionales para sus obreros y empleados. Sin embargo, esta refinería de carácter privado tuvo una visión más integral en cuanto a la calidad de vida que debían tener sus trabajadores, ampliando los beneficios sociales. Entre ellos, deportivos. Por ejemplo, el Club de Ciclismo Raúl Gillet, el equipo de fútbol Coquimbo Kraft, las ramas de básquetbol femenino María del Río y masculino Federico Carballo. Culturales, con el Teatro Kraft y sus salones de juegos y entrenamiento. Religiosos, con una capilla, hoy la Parroquia Divino Redentor. Y beneficios de salud, con un centro clínico que entregaba atención médica, dental, de maternidad, entre otras. La refinería fue muy protectora, diría yo, con la gente que trabajó en la refinería. Muchas veces he dicho que en este momento no hay empresa como Kraft. Nuestro punto de partida será en la esquina de las calles Talcahuano con O'Higgins, avanzando hacia la calle Heriberto Ursúa. Nuestro guía en este recorrido será el investigador local y vecino de este lugar, Claudio Jara, quien mostrará e informará respecto de los principales hitos del recinto Kraft. En el día de hoy, en el segundo capítulo, conoceremos barrios industriales y partiremos en un barrio muy clásico y característico de la comuna, que se denomina Población Kraft. El origen de la empresa Refinería Kraft se remonta al año 1886, cuando visionarios económicos provenientes de la ciudad de Viña del Mar apuestan para invertir en nuestra comuna una empresa, ¿cierto?, de refinación de azúcar cruda. En este lugar, hace aproximadamente un siglo atrás, específicamente en 1914, se levantan las tres primeras viviendas que conformarían el inicio de un conglomerado habitacional donde se asentarán los futuros obreros de la empresa. Estamos instalados en lo que se denomina la calle Heriberto Ursúa, que el nombre está puesto en honor a un antiguo administrador de la empresa. Siguiendo la política reivindicativa sobre viviendas para los obreros, la empresa comienza a construir una serie de viviendas, alrededor de 24, para que los trabajadores que conforman la empresa puedan vivir con sus familias. Estas viviendas tienen una particularidad muy especial. Su diseño tiene un estilo neoclásico alemán. Esto principalmente provocado por la influencia de algunos ingenieros alemanes que llegaron en la época, como don Carlos Stowers y el inglés Schullinger. En esta calle se edifica el año 1927. Sería la segunda oleada de construcciones de viviendas. Se diferencia de la anterior, que aumenta la cantidad de casas porque con el tiempo fue aumentando la cantidad de trabajadores que conformaron la empresa.
90% de los originales, si no son los hijos. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, esta casa, que es una de las más antiguas, y lo único que cambió en estas casas fue le cambió las ventanas, que eran de otro tipo, pero está viviendo el hijo ahí. ¿Y esa vivienda de qué familia es? Familia Brusin. Como te digo, la gran de las otras viviendas, la mayoría han sido arregladas. Tú te metes en los entretechos y las vigas arriba son de madera chilena de 12 por 12. Y si tú le metes un clavo, se dobla. Yo te doy un premio. Madera nativa, porque se ve el color medio rojizo del... Y como tú ves, son empostadas. O sea que la refinería era una especie, ¿cierto?, de oasis familiar donde todos en general se conocían y con el tiempo, en aquellos años, claro. En aquellos años, correcto, fueron formando familias. Continuamos nuestro recorrido por un pequeño sendero que antiguamente unía la calle Roberto Valle con la calle Heriberto Urzúa y que los vecinos transitaron continuamente para evitar las veredas establecidas. Actualmente se encuentra emplazada la sede social de la población CRAP. Yo empecé como dirigente sindical en el año 68. En ese tiempo había un señor aquí que era don Eduardo Contreras Bustos, que vivía por aquí cerca. Y fui secretario de él en el sindicato profesional de empleados. Nos ubicamos en la calle Roberto Valle, que es la calle principal de la población denominada CRAP. Esta población se construye y la iniciativa comienza en el año 1937, cuando la empresa, preocupada siempre del bienestar de sus trabajadores, fomenta la tercera etapa de construcción de viviendas, de complejos habitacionales. Pero sin embargo, en el año 1939, por el terremoto que ocurrió en esa época, se agiliza el proceso de construcción, aumentando la cantidad de casas. Estas viviendas tienen una particularidad. Son todas homogéneas en su diseño, a diferencia de la segunda etapa de construcción de viviendas que conocimos recién, ubicadas en la calle Heriberto Urzúa. Posee un piso y hay casas que poseen segundos pisos y segundo medios pisos. El terreno en general es muy extenso, ya que tiene 10 metros de frontis por 18 metros de largo. O sea, son espacios habitables muy grandes. Muchas familias continúan. Actualmente solo quedan los antiguos obreros, porque muchos de los hijos de las nuevas generaciones han emigrado a otros lados y se ha transformado en un barrio principalmente habitado por personas adultos mayores. No, en ese tiempo no había tránsito por aquí, era nada más y muy poco lo de la refinería, porque la refinería a la entrada abajo tiene la portería y esa estaba con barrera. También pusieron barrera ahí donde lo que le llaman la cadena, porque efectivamente se puso una cadena para que no entraran vehículos aquí, nada más que los de los residentes. Y cuando por algún motivo venía gente de otro lado a visita a algunos de los residentes de aquí, tenían que pedir autorización y dar aviso que iba a entrar un vehículo aquí. Había también constante vigilancia de celadores. Ahora observamos lo que corresponde a un callejón que fue construido paralelo a la población CRAP, que se denomina Federico Carballo. Don Federico fue uno de los administradores que tuvo la empresa y además, en honor a él, porque fomentó el deporte entre los trabajadores, se crea y se funda el Club Deportivo Básquetbol Federico Carballo de la empresa refinería. Señora Juanita, ¿usted me puede contar cuál era de todas estas corridas de vivienda en este pasaje de Federico Carballo? ¿Cuál era su vivienda? A ver, mi vivienda era la que está allí del portón amarillo. Estamos aquí presentes en este día conversando sobre memorias de refinería y la población.
¿Qué siente usted al observar esta vivienda? Porque yo creo que se le conmemora una serie de recuerdos. Te cuando voy, era- cuando era te pequeña. voy a decir que estoy con un nudo en la garganta, Ya. porque me emociona harto. Imagínate, pues viví toda mi vida aquí. Yo salí de aquí del recinto casada. Mi matrimonio fue en la casa. Ya. Esto me hace acordarme mucho de mis papás. Mis papás fueron unos excelentes padres. Entonces, estar aquí, saber que mi papá fue prácticamente constructor de esto. Claro. Él fue una persona que era una persona campesina y llegó a trabajar a refinería y aquí crió su familia, aquí, Correcto. en el recinto. Eso es un buen dato Entonces, porque la mayoría de la mano de obra de la empresa refinera provenía de sectores rurales, colindantes a la ciudad. claro, Penco, claro, que era claro. bien rústica en su momento, Sí. pero con el desarrollo industrial fue Claro. ampliándose y desarrollándose un poquito. Y eso. La empresa refinera, siempre preocupada del bienestar social de sus trabajadores, ordena la construcción de dos edificaciones muy emblemáticas y que actualmente son parte del patrimonio histórico que posee este barrio. La pequeña capilla Krapp se finaliza de construir en el año 1942 bajo la administración de don Desiderio Guzmán, el administrador de aquella época. Esta capilla tiene un diseño estilo colonial donde se caracteriza por poseer la capilla principal, una vivienda para el sacerdote, un campanario muy alto y muy característico y famoso de la comuna. En este lugar se realizaba una serie de actividades desde bautismos, casamientos, primera comunión y además se realizaban las fiestas religiosas más características de la sociedad occidental como la Navidad y la Misa del Gallo. A ver, la iglesia, yo le diría que casi toda la gente de aquí del recinto era católica, porque era la única iglesia que funcionaba aquí adentro de otras religiones. No había dentro del recinto otra religión. Y ahí funcionaba coro, la cruzada en esos tiempos. Ahí hice yo mi primera comunión. Me bautizaron ahí en esa iglesia. Y a los hermanos menores los bautizaron ahí en esa iglesia. El día domingo era la misa de 12, pero la iglesia llena, con pura gente refinera. Cuando había algún muerto, por ejemplo, sí, ahí llegaba gente de otros lados a la misa que se desbordaba. Como presidente del sindicato, me correspondía ir cuando se hacían, por ejemplo, misas en memoria de los socios fallecidos, o cuando había un socio que fallecía, un trabajador, porque aquí cuando fallecía un trabajador de la empresa, íbamos todos al cementerio. Era una marcha de todos los que estábamos libres, porque trabajábamos turnados, pero los que estaban libres todos iban al cementerio. No era por obligación, sino que porque éramos pocos y todos nos conocíamos. Y la mayor parte eran casi todos familiares unos con otros. Entonces eso era lo que pasaba acá. Del día domingo, sí. Pero ahí se hacían hartas actividades, de todas maneras. A los niños, por ejemplo, en la tarde, el mismo curita hacía, en este tiempo de verano, hacía show. Las navidades eran espectaculares aquí, porque teníamos el viejo Pascual. La fábrica se encargaba de adornar el tractor con caballo, con renos y tirados, y pasaba, hacía un recorrido completo. La misa de 12, la misa de gallo, hasta con la estrella en un pino que había ahí
cerca de la iglesia. Eran lindas las Navidades. El viejo Pascual llegó en distintas cosas, por distintos medios, cuando se hacía en el estadio. Y todo niño hasta 12 años recibía regalo de la refinería. La refinería le daba regalo a todos los niños. Estamos en el interior de esta capilla Kraft que recién estamos conociendo en este recorrido por la historia de nuestra comuna, principalmente de barrios industriales. Por lo que pueden observar acá, tenemos el altar. En el fondo se caracteriza también este interior por poseer vitrales, que son vidrios con diseño característicos de la Edad Media, y en la parte superior alta se ubica, si podemos observar, el lugar donde se instalaba el coro de la parroquia, un coro que lleva más de 60 años funcionando y deleitando a todos los feligreses que asisten a las misas de los domingos y las misas de los viernes que realizaba esta parroquia. A la segunda construcción más característica de la población, que es la famosa y conocida pulpería. Esta pulpería se construyó y se finalizó el año 1942, ordenada su construcción por la empresa con el objetivo de crear un establecimiento que abasteciera a los trabajadores de víveres básicos. La pulpería abastecía a los trabajadores de diferentes insumos, como de alimentos, de vestuario o básicos de aseo. Funcionaba de lunes a viernes. El horario era de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. En primera instancia, la administraba un concesionario, donde él generaba recursos personales, pero posteriormente el funcionamiento y administración de esta pulpería pasa a manos de una cooperativa de trabajadores de la empresa, donde muchas de las ganancias pasaban a un fondo común dirigido y administrado por el sindicato industrial. Había una pulpería donde nosotros íbamos a buscar los alimentos, y eso era todo se descontaba por planilla. En la pulpería, por ejemplo, abarrotes, cereales, durazno, qué sé yo, todas esas cosas de abarrote, y también comprábamos vestuario, zapatos, se podía comprar ahí. Pasaba la ventanilla, ¿no es cierto? Anotaba lo que se compraba ahí, ellos, por supuesto, en la libreta y en la papeleta que llenaban ellos, por decirle, voy a comprar 1 kilo de poroto, un tarro de atún, porque en ese tiempo no había jurel, el tarro de atún, que voy a llevar un tarro de leche, lo anotaban en la libreta, yo iba al mostrador y retiraba nomás, porque ya estaba en la ventanilla registrado el pedido que yo había hecho. Cuando llegaba el fin de mes, la gente iba con sus carretas, carretillas que hacían así, a buscar las cosas, ahí se llenaba de gente ahí, pues ahí había de todo, ¿ves? De todo. La gente le traía ropa, traían zapatos, traían paraguas, en ese tiempo que era un poco difícil de conseguir algunas cosas, impermeables, de todo ahí. La gente prácticamente, bueno, aquí en Penco no había mucho comercio, entonces las cosas llegaban ahí, ¿ves? Entonces traían muchas cosas que se vendían ahí. Y la gente retiraba sus cosas y se iba descontando ahí todos los meses. La pulpería deja de funcionar en el año 1976, cuando la empresa cesa sus funciones.
hemos llegado a la entrada principal de lo que correspondía a la empresa refinera Kraft. En la entrada principal se ubicaban dos garitas, donde se instalaban los celadores, quienes resguardaban la entrada, el ingreso y salida de las personas que visitaban la empresa y la población. Al costado de la garita donde se ubicaban los celadores, se encuentra emplazada la conocida, famosa Escuela República de Italia. Este establecimiento educativo tiene sus orígenes después del terremoto de 1939, cuando la mayoría de los establecimientos educacionales de la época quedaron en el piso. El sindicato industrial, junto con la empresa, aunan esfuerzos para poder levantar todos los proyectos educativos que estaban en ese momento. Ahí donde está el condominio, ahí funcionaba la escuela y era grande, bien grande. Después ya se hizo la Escuela Italia, con aportes de la República de Italia. La vida de la escuela, yo la encuentro que era una de las buenas escuelas que había aquí. Creo que la mejor. Y no sé, yo tenía mis 3 hijos ahí en la escuela, que estaban en edad escolar, y yo fui presidente del curso primero y después fui presidente del centro general de padres. Antes ahí había un edificio antiguo, que hubo una escuela ahí donde estuvo la sala de dentista, estuvo una sala de fotografía y estaba una escuela especial que ahora está al lado de los bomberos, abajo se construyó eso. El proyecto de edificación de viviendas del año 1937 y que se finaliza el año 1942, también se complementó con alrededor de 8 viviendas para los grandes administrativos de la empresa. Viviendas que se caracterizaban principalmente por el tamaño y envergadura de la construcción. Nos ubicamos en lo que se denomina la Casa del Administrador, una edificación que en su origen fue para albergar al administrador de turno de la empresa refinera Kraft. Esta vivienda se finaliza el año 1945, tiene alrededor de 20 habitaciones en su interior. La vivienda del administrador Kraft, con el pasar del tiempo, cambia su uso de un uso residencial a un uso sindical comercial. En el primer piso se instala un casino con un concesionario que fue administrando esta parte de la vivienda. Y el segundo piso funcionó de oficinas para el sindicato industrial Kraft y establecer su lineamiento y estrategia de trabajo. Ahí vivía el administrador en ese tiempo vivió don Raúl Gilet en esa casa, don Raúl Gilet. Y en la corrida de casas que están a la entrada era la casa de los empleados. Ahí vivió la visitadora social, vivió el jefe del personal, vivió don Galo Jiménez, que era administrador también en la refinería, y algunos puestos que eran específicos en la fábrica vivían ahí en las primeras casas que están al lado abajo de la pulpería. Ahí vivían los jefes. La casa del administrador tiene otra historia. Cuando se fue el administrador de acá de Penco a Santiago, o sea, a Valparaíso, yo pedí que nos dieran la casa de administración. Y no cayó muy bien la cosa eso, porque el señor todavía estaba habitando la casa esa. Pero finalmente nos entregaron la casa. ¿Ve? Nos entregaron la casa y esa fue una conquista que podría decir que, bueno, la conseguimos entre todo el sindicato. Pero el gerente general que llegó en ese momento un día me dijo: mira, ándate tranquilo que esa casa te la vamos a entregar para el sindicato. Se llamaba Sergio Mendoza. Cuando el sindicato se hizo cargo de la casa esa casa se la entregó al Consejo Superior. El Consejo Superior era el que manejaba todas las ramas deportivas: ciclismo, boxeo, atletismo, todo. Básquetbol femenino, básquetbol masculino, fútbol, todo eso lo concedía el centro, el Consejo Superior. Ellos decidían ahí todo. Y se elegía directorios entre los mismos trabajadores del fútbol, de todo.
Entonces se elegía esos directorios y cada uno tenía un local ahí donde se reunían. A nosotros nos entregaron una parte que era la más importante al sindicato. Ahí hacíamos reuniones una vez al mes, conversábamos, teníamos salas de juego, jugábamos al naipe, todo, había sala de ping-pong, había peluquería, todo eso estaba ahí. Y a mí me tocó recibir la casa esa. Me acuerdo que el gerente general vino a entregarlo y nos dijo que la cuidáramos, que era nuestra casa, que era un lugar de reuniones. Era una casa muy bonita y muy grande. Claro, frente a la casa hay una casa al frente así, al lado de los pequeños amigos, una escuela que hay ahí. Ahí vivía el superintendente que siguió hasta que la fábrica se terminó. Él era don Galo Jiménez. La vivienda deja de funcionar como hogar del sindicato en el momento en que la empresa refinería deja de funcionar el año 1976. La presencia industrial en Penco, tanto de la refinería de azúcar como de otras fábricas, marca un hito en la configuración de una ciudad moderna como centro productivo, la que dio trabajo a muchos habitantes y asimismo tuvo fuertes componentes sociales en el desarrollo territorial al alero de la industria durante el siglo XX. Hoy, el conjunto habitacional CRAV se encuentra tipificado en el Plan Regulador Comunal de Penco como zona residencial de conservación histórica. Siendo el único barrio industrial con esta categoría, sus viviendas y sus espacios públicos dan cuenta de la subsistencia de la identidad refinera a 45 años del cierre de la fábrica.